Buenas noches. Primero agradecer la invitación, agradecer a PEFAN y a la Sociedad de Cirujanos Generales. Voy a comenzar a compartir, por favor. ¿Estoy compartiendo? ¿Se ve? Confirmado, doctor. Sí se ve. Muy bien. Entonces, el, el tema que nos reúne en esta oportunidad es el manejo inicial del trauma múltiple o politraumatizado, eh, que va a estar basado básicamente en el protocolo, guía, curso, como ustedes quieran llamarlo, de ATLS. El trauma existe en el mundo desde que el ser humano existe. Solamente le traemos una muestra, un huaco de la cultura mochica Perú, el norte de nuestro país, donde vemos que representan a un individuo con una amputación del pie y que se ayuda para caminar con un bastón. Entonces, el trauma ha existido siempre y lamentablemente va a seguir existiendo y seguramente con mayor frecuencia, lamentablemente. No sé qué pasó acá. En nuestro medio, ¿cuál es la fuente principal que nos producen una serie de lesiones traumáticas? Los accidentes automovilísticos, ¿no? Y nosotros en el Perú, pues, la manera que manejamos es realmente atroz. Entonces, basta levantarse todos los días y escuchar los accidentes, ver o escuchar los accidentes de tránsito o los grandes accidentes por ómnibus de pasajeros, ¿no es cierto? El trauma lo vamos a dividir en dos partes, el llamado sistema prehospitalario y el sistema hospitalario. En el sistema prehospitalario, como su nombre lo dice, es abordar al paciente en el sitio del accidente y llevarlo a la institución apropiada y más cercana, en ese orden, apropiada y más cercana. Involucra la planificación, hacer una guía de transporte y protocolos, el equipo médico esté en una comunicación directa, radial o telefónica, actualmente es telefónica básicamente, involucra la movilización de recursos y que este sistema sea revisado periódicamente buscando su mejoría. Algunos ejemplos: accidentes de tránsito, equipos de rescate que están llegando a la zona del accidente, la comunicación, en este caso radial, actualmente es telefónica, y llevar al paciente. En nuestro medio y en la mayoría de países, el más común es la vía terrestre, uso de vehículos, ambulancias adecuadas para llevar al paciente a la institución más apropiada y cercana. Lo ideal es mantener un transporte aéreo, helicópteros básicamente, que nos permiten transferir al paciente rápidamente. Y como vamos a ver, el tiempo es vital en estos pacientes. El sistema hospitalario igualmente involucra la planificación, el trabajo en equipo. Señores, esto es un trabajo en equipo. Actualmente olvidémonos de los semidioses o dioses de la medicina. No existe eso. Es el trabajo en equipo. Y recuerden, ¿cómo se mide la calidad de un equipo? El menos capaz, cómo actúa. Esa es la medición de cómo está trabajando un equipo. Hay que tener al personal entrenado, con un equipo adecuado, tener rayos X, laboratorio, etcétera. Vamos a hablar de las precauciones estándar, ¿no? Tiene que haber convenios de transferencia, sobre todo en los centros médicos pequeños, llámese postas o hospitales de escasa complejidad, ¿no es cierto? Esta es una unidad de shock trauma, se ve preciosa, ¿no es cierto? Eh, Lamentablemente en nuestro medio no son muy frecuentes, en los hospitales grandes sí existen, pero no todas tienen este equipamiento. Uno de los objetivos de esta charla es demostrarle que
Si contamos con estos equipos, enhorabuena, pero si no contamos, tenemos un equipo básico que sí podemos atender al paciente y salvarle la vida. Este es el trabajo en equipo que yo les mencionaba, y la mayoría de estos pacientes van a terminar en el centro quirúrgico, en un quirófano, porque van a necesitar que se solucione su problema en forma definitiva. Hablemos un poquito de historia, que también enseña mucho. A ver, ¿por qué es necesario hablar de trauma? ¿No? El trauma representa actualmente el 12% de la carga mundial de enfermedades. Señores, las enfermedades infecciosas cardiovasculares, que son las más frecuentes, cada vez hay avances para mejorar el manejo y disminuir su mortalidad. Pero en el trauma no existe eso. En el trauma existe la prevención. Y los países poco desarrollados como somos nosotros, y en los últimos meses hemos demostrado nuestro subdesarrollo con una capacidad intelectual inferior a lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? El trauma es importante, es más importante de lo que ustedes creen. Es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida. Antes de los 44 años, la gente se muere básicamente por trauma. Yo sé que me van a decir, esto es en los países desarrollados, sí, es cierto, pero en el Perú está entre la 4ª y 5ª década, y si usted le quita como causa las enfermedades infecciosas, que es la principal causa de muerte infantil, probablemente estaríamos hablando de un segundo o un tercer lugar. Fíjense, en Estados Unidos se mueren 150.000 americanos por año. Cada 5 minutos hay una muerte reportada. Y esto les cuesta a los americanos 400.000 millones de dólares. Imagínense esa cantidad. Es por eso que ellos, a fines del siglo pasado, le llamaron la epidemia silenciosa, porque nadie se daba cuenta de esto, nadie tenía el valor de asignarle el valor que tiene el trauma. Ya alguien me dirá, pero eso es en los países desarrollados. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, solamente en Lima, 4 a 5 muertes por día. Y solamente en el Perú, solamente por accidentes de tránsito, promedio de 9 muertes por día. ¿Ah? Multipliquen 90 por 300. ¿Ah? Entonces, es una cantidad realmente excesiva, vergonzosa, diría yo. Y recuerde, por cada muerte, 3 pacientes quedan incapacitados permanentemente, lo cual significa que dejan de producir económicamente, que son una carga para la familia y para el Estado, y que se pierde una cantidad de dinero excesiva para poder cuidar y en algunos casos poco rehabilitarlos. Lo que les voy a hablar es sobre el ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support, que es un programa, curso, protocolo, guía, llámenle como ustedes quieran, ¿no? Que ha demostrado que es un programa de gran utilidad necesaria, y que además uniformiza el criterio. El ATLS es una marca registrada del Colegio Americano de Cirujanos, del American College of Surgeons, y en el Perú el único autorizado en hacerlo es el capítulo peruano del Colegio Americano. Así que cuando ustedes vean una ATLS que no lleva las siglas de American College of Surgeons o capítulo peruano, eso es apócrifo, es falso. ¿Cómo se origina esto? A ver, le quiero contar de James Steiner. James Steiner es un cirujano ortopedista y traumatólogo, que un día él vivía en Nebraska, y decide hacer un viaje, toma su avión, se va con su esposa y sus 4 hijos a California. Al regreso, el avión sufre una avería y cae. La esposa muere casi instantáneamente,
y 2 de sus 4 hijos tuvieron lesiones de moderada a severa muy parecidas. Él vivió en carne propia lo que era llamar por radio, esperar que el equipo los ubique y que puedan rescatarlos, tal como lo hicieron. Pero cuando son rescatados, él, obviamente como padre y como médico, se preocupa de la atención de sus hijos, y él vio que fueron llevados a un centro médico donde, a pesar de que los 2 de sus hijos tenían lesiones muy parecidas, recibieron un manejo diferente. Es más, él escribió al colegio americano y, 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 y tomo sus palabras, que dice que con mis limitados recursos habría podido proporcionar mejores cuidados en el sitio del accidente que los que mis hijos y yo recibimos en el hospital de cuidados primarios a que fueron llevados. Algo está mal en el sistema y por lo tanto este debe ser cambiado. Coincidió con lo que el ATLS ya se estaba germinando, el comité de trauma del Colegio Americano toma más impulso y en la década del 80 sale el curso ATLS. Volvamos al trauma en general. Y esto es importante para poder comprender cuál es la utilidad del ATLS. Las muertes en trauma se hacen en 3 momentos, en 3 ondas, lo que se llama la distribución trimodal. Muerte inmediata, aquella que sobreviene en los primeros minutos después del trauma, después del accidente. La segunda onda es la muerte temprana. Es la muerte que ocurre en los primeros minutos, algunas horas después de producido el accidente. Es lo que los americanos llaman a la golden hour, la hora dorada. Y la tercera muerte, la tercera onda es la muerte tardía, aquella que sobrevive varios días o semanas después del accidente o trauma. Analicemos cada uno de ellos rápidamente. ¿Por qué se muere la gente en esta onda de muerte inmediata? Por laceraciones cerebrales, laceraciones del tronco cerebral, lesiones de la médula espinal alta, lesiones cardíacas, ruptura aorta y grandes vasos. Ahí se mueren rápidamente. ¿Qué podemos hacer? Casi nada. Salvo que tengamos un transporte aéreo que nos asegure que entre 10 y 15 minutos ese paciente pueda estar en un centro hospitalario. Después, nada. Muerte inmediata. ¿Qué pasa con la llamada muerte temprana o hora dorada? ¿Por qué se mueren? A nivel de cabeza, por un hematoma subdural o epidural. A nivel torácico, por un hemotórax masivo o un neumotórax a tensión. A nivel abdominal, por lesiones de vísceras sólidas, vaso e hígado. Y finalmente, por fractura de huesos mayores, pelvis y fémur. Por estas cosas se mueren los pacientes en la llamada distribución de muerte temprana. Aquí es donde el ATLS, si usted aprende a usar el ATLS, si usted sigue las indicaciones de ATLS y sigue el razonamiento de ATLS, ningún paciente debería morir. Por eso en otros países, todo aquel que trabaja en emergencia tiene la obligación de llevar el curso ATLS. Y yo, como exagerado que soy, digo lo siguiente: si un paciente se nos muere por estas causas, por un accidente de tránsito, estamos fallando como médicos y como equipo. ¿De acuerdo? Aquí es donde el ATLS tiene su mayor impacto. La tercera onda o distribución es la llamada muerte tardía. Se van a morir días, semanas después por una sepsis y una disfunción orgánica múltiple, generalmente en cuidado intensivo. Y este es el resumen, fíjense. Perdón. 50% son muertes inmediatas. Repito, casi nada podemos hacer. 30% son muertes tempranas y 20% muerte tardía. En este 30%, el ATLS tiene un impacto
vital, vital para evitar estas muertes. ¿Cuál es el concepto de la TLS? Cuando a la década del 80 la TLS irrumpe en la comunidad científica médica, tuvo mucha resistencia porque trajo abajo varios paradigmas. Lo primero que hizo TLS fue establecer el ABCD, que luego ha sido copiado. Las cosas buenas se tienen que copiar, se deben imitar, no hay ningún problema en eso. ATLS fue el primer curso que utilizó las siglas de ABCD para la evaluación y tratamiento. El paradigma que estableció es: hay que tratar primero la lesión que ponga en peligro la vida del paciente en forma inmediata. Y ahí habló de las prioridades. ¿Qué son las prioridades? Hablemos de eso un par de minutos. Si yo agarro 3 animalitos, no voy a decir qué animalito es porque me van a acusar de maltratador y todas esas tonterías. Y al primer animalito yo lo cuelgo de una soga. Al segundo animalito le soy capaz de producirle un neumotórax a tensión. Al tercero le introduzco una arma punzopenetrante a nivel del hígado que produzca sangrado. Y al cuarto animalito le produzco un hematoma subdural, digamos. La pregunta es: ¿cuál se muere primero? El que se está ahorcando. ¿Por qué? Porque le obstruyo la vía aérea. Eso lo mata más rápido que las otras causas. ¿Quién se muere en segundo lugar? El que tiene neumotórax a tensión, porque no puede respirar y además el corazón, el mediastino es alterado, como vamos a ver después. Se muere el que tiene el problema del neumotórax. ¿Quién le sigue? El que tiene la hemorragia interna por la lesión, en este caso de hígado. ¿Y quién se muere en último lugar? El que tiene el problema del neurológico, en este caso del hematoma subdural. Entonces, el ABC estableció eso. Y adelanto: A es vía aérea, B es respiración, C es aparato circulatorio, D es disfunción neurológica. ¿De acuerdo? En base a eso se hizo las prioridades. ¿Qué otra cosa cambió? ¿Qué otra cosa nos movió el piso? Oiga usted, no es importante tener el diagnóstico definitivo de inmediato. Lo importante es que el paciente no se muera. ¿Sí? Que el diagnóstico, mientras esté vivo, me siento feliz y ya llegaremos al diagnóstico definitivo. ¿Sí? El tiempo es esencial. Y el colegio americano te dice: oiga, si ya viene con un daño, no le agregue daño adicional por un mal manejo que usted haga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el A? A es vía aérea, evaluación y vía aérea, obviamente, permeable, con control de la columna cervical. ¿Qué significa control? Inmovilización de la columna cervical. Luego vamos a ir desmenuzando cada uno de estos conceptos. ¿Qué cosa es B? O sea, en A tiene que estar la vía aérea libre. En B, el aire tiene que llegar al alveolo pulmonar y se tiene que establecer el cambio oxígeno-CO2 a nivel alveolo capilar. Respiración y ventilación. ¿Qué cosa es C? Evaluar el estado circulatorio del paciente con control de hemorragia externa si ésta existiera. D es evaluar el estado neurológico. Y después le agregamos el E. ¿Qué significa E? Exponer al paciente, desvestir al paciente, cortarle la ropa, ¿sí? Para que no se nos escape algún tipo de lesión, sobre todo en la parte posterior. Pero además incide en algo que es de vital importancia y que pocos le han dado el valor que merece. Cuide el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Prevenga y trate la hipotermia. Hipotermia es la clave, es la palabra clave. ¿De acuerdo? Y este es el resumen de todo lo que vamos a hablar ahora, si es que logro terminar. Hay una lesión,
Hay una fase de revisión primaria que se hace con la reanimación en forma simultánea. Luego hacemos la revisión secundaria, optimizamos el estado del paciente para trasladarlo o dejarlo en el mismo centro el centro hospitalario. En todo momento vamos a tener la reevaluación. ¿Sí? Entonces, atención, la revisión primaria y la reanimación son fases simultáneas, por eso lo ponía con un más acá, ¿no? Son simultáneas, entre las dos se entrelazan, ¿sí? Por eso en las próximas diapositivas van a ver de que hablo de una cosa y me meto con la otra porque están entrelazados. Para efectos docentes, didácticos, los hemos separado, pero repito, son fases simultáneas. ¿Sí? Entonces hablemos de la revisión primaria. En la revisión primaria aplicamos ¿qué? Nuestro ABCDE. A, vía aérea permeable con control de la columna cervical, inmovilización de la columna cervical. B, respiración y ventilación. C, circulación con control de la hemorragia externa. D, buscar, evaluar estado neurológico, buscar déficit neurológico. Y es desvestir al paciente y prevenir y tratar la hipotermia. Empecemos con A. A es vía aérea, obviamente lo que queremos es que esté permeable, con control de la columna cervical. ¿Cuándo sospechamos que hay lesión de la columna cervical? Cuando hay trauma múltiple, cuando el paciente está inconsciente, hay alteración de la conciencia, o cuando hay un trauma único pero por encima de la clavícula. Sospechamos esta lesión de columna cervical. Y en todos los pacientes que sospechamos esto en general, en todo paciente con trauma múltiple, vamos a sospechar entonces lesión de columna. ¿Y cuál es la prevención? Inmovilización de la columna cervical. ¿Y cómo lo inmovilizamos? Con un collarín cervical, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá el collarín, ¿sí? Si la vía aérea está permeable, el aire va a llegar por la tráquea a los bronquios, a los bronquiolos y a los alvéolos pulmonares. Y ahí se va a realizar el intercambio CO2-oxígeno. Eso es B, respiración y ventilación. Y acá, señores, recordamos nuestro curso de semiología, ¿no? Eso que con nuestro cerebrito unido a nuestras manitos examinamos al paciente. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Con eso yo puedo determinar si el paciente tiene algún tipo de lesión o no. Si yo le encuentro una lesión, yo tengo que resolverla en ese momento. Si en A encuentro que hay obstrucción de la vía aérea, yo voy a solucionar el problema. Eso es reanimación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta es una placa simple de tórax. ¿Qué vemos? ¿Qué nos llama la atención? Una gran opacidad homogénea casi toda, y acá fíjense una opacidad blanquecina, que es el muñón pulmonar, es el parénquima pulmonar que ha sido colapsado por el aire que se da en la pleura. Y fíjense el corazón, ¿dónde está? Está rechazado hacia el lado derecho del paciente. Esto es un neumotórax, atención. Si usted me pregunta cuál es la clínica, es un paciente que está chocado, está con 70-40 de presión, 140 de frecuencia cardíaca, 45 de respiraciones por minuto, tiene ingurgitación yugular, a la inspección se moviliza muy poco el hemitórax izquierdo, puede haber enfisema a la palpación, la percusión hay una hipersonoridad, y a la auscultación está el murmullo abolido. A nivel del cuello, como vamos a ver después, encuentro ingurgitación yugular. Hipotensión. Eso es neumotórax, atención. Si yo no hago algo, ese paciente se va a morir. Ese paciente se va a morir. ¿De acuerdo?
acá hay un taponamiento cardíaco traumático, acá hay una lesión de grandes vasos, vemos el mediastino ensanchado, tenemos la obligación de sospechar que es una lesión de aorta que está contenida a ese nivel. ¿Qué evalúo yo en C? El estado vascular del paciente, la circulación. Y recuerden ustedes, esto es útil cuando uno está solo o con muy poco personal. Si yo le toco pulso en la carótida, ese tiene por encima de 60. Si tiene pulso en la femoral, por encima de 70. Y si tiene pulso radial, está por encima de 80. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es D? D es evaluar, buscar déficit neurológico. Ver si moviliza o no las extremidades, establecer el nivel de conciencia, y el nivel de conciencia, ¿cómo lo establezco? A través de la escala de coma de Glasgow, donde voy a evaluar 3 respuestas: respuesta ocular, respuesta motora, y la otra respuesta verbal. ¿Sí? Hay una tablita, no pretendo que ustedes la sepan de memoria, pero que tengan el concepto ese. Y eso es importante porque una escala de coma de 8 o menos de 8 es sinónimo de coma. ¿Sí? Y también voy a evaluar pupilas. ¿Están isocóricas o hay midriasis en un lado o en el otro, diferente al otro? Si hay midriasis, yo ya estoy llamando al neurocirujano, porque hay algo que está haciendo efecto de masa en uno de los hemisferios cerebrales. ¿Qué cosa es E? Exponer al paciente completamente, cuidar la hipotermia, proteger de la hipotermia. 1 minuto para la hipotermia. Yo sé que todo el mundo dirá hipotermia, ahorita acá no, ¿no? O cuando una vez fui a Iquitos y hablé de este tema y decía, en Iquitos hay hipotermia, y todos se miraban entre ellos como diciendo, ¿qué está hablando este? ¿No? Hay hipotermia, señores. La temperatura corporal central, ¿cuál es? 37 grados. ¿Sí? Cuando un paciente pierde sangre, a través de la sangre pierde calor, pierde temperatura. ¿Sí? Si a eso usted le va a poner líquidos a temperatura ambiente, vamos a poner que ahora estemos en 28, que es bastante, o 30 si usted quiere ya, es menor que la temperatura corporal. Y si necesita sangre, ¿cómo viene la sangre? Heladita, ¿no? Más hipotermia. Y la hipotermia es vital porque puede desencadenar una coagulopatía. Entonces, cuidemos la hipotermia, pensemos en la hipotermia. Ya vamos a hablar cómo vamos a hacer para protegernos de la hipotermia. Y entonces hablemos de la reanimación ahora. La reanimación, ya les adelanté, toda lesión que pone en peligro la vida del paciente, al ser detectada, al ser diagnosticada, al ser identificada en nuestra secuencia ABCDE, debe ser tratada en forma inmediata. ¿Sí? En la reanimación vamos a pedir una serie de radiografías que vamos a explicar después. A ver, en la reanimación, yo les decía que evaluamos vía aérea, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega el paciente, yo le levanto la mandíbula, porque la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea es cuando la base de la lengua cae hacia atrás. Y entonces, si yo levanto la mandíbula, levanto también la base de la lengua. Si eso no mejora al paciente, aspiro secreciones con un aspirador rígido para que no lo muerde el paciente y me evite que no funcione esto. Le abro la boca con cuidado y veo si hay secreciones, si hay sangre, si hay cuerpos extraños, restos dentales, prótesis dentales, ¿no? Siempre durante todo mi examen en la revisión primaria es mantener la columna inmovilizada. Oiga, pero ¿cómo lo va a examinar con el aparato el collarín que tiene ahí el paciente? Bueno, le saco el equipo de protección, el collarín, y alguien me va a mantener alineada la cabeza con el resto de la columna
vertebral. Acá vean, acá estoy levantando la mandíbula, ¿sí? Cuando estoy solo se hace esta maniobra, fíjense cómo esta mano fija, alinea la columna cervical con el resto de la columna y levanto a nivel del mentón. Si tengo ayuda, si alguien me va a mantener alineada la columna cervical, puedo actuar con mis dos manos a nivel del ángulo mandibular y levantar la mandíbula para liberar la base de la lengua. Fíjense, estamos diciendo levantar la mandíbula. No decimos hiperextensión de la cabeza, no. Eso está contraindicado. Si hay una lesión en columna cervical y usted le hace una hiperextensión, la muerte. Se acabó, es un desastre eso. ¿De acuerdo? No se hace eso. Fíjense acá, alguien está alineando la cabeza, acá está levantando y ya está listo para ponerle oxígeno. En pacientes inconscientes, repito, en pacientes inconscientes podemos utilizar el tubo orofaríngeo o tubo de Mayo, que lo conocemos más, que eso mantiene la base de la lengua libre y nos da esta permeabilidad. ¿De acuerdo? Repito, esto en pacientes inconscientes. Un paciente que está consciente no le va a tolerar eso. Entonces, eso es parte de A. Evaluación, revisión primaria y reanimación. Como ven ustedes, se mezcla. ¿Qué cosa es B? Ya dijimos, es evaluar la respiración y la ventilación. Todo paciente con trauma va a recibir oxígeno de 12 a 15 litros por minuto. Ya veremos si la va a mantener o no. Aquí el punto clave, ¿cuál es? La pregunta es, ¿este paciente necesita una vía aérea definitiva? ¿Qué es una vía aérea definitiva? Significa una intubación orotraqueal, o si no puedo hacerlo por X motivos, una cricotirodotomía. Y entonces, en todo cirujano, todo médico que trabaje en emergencia tiene que saber intubar, ¿no? En mi época juvenil, cuando queríamos intubar, se llamaba el anestesiólogo. ¿Ah? Yo trabajo en el Revaliate. ¿Ah? El anestesiólogo llegaba 15 o 20 minutos después. No, el que trabaja en emergencia tiene que saber intubar. ¿De acuerdo? Si por A motivos no sé intubar, el equipo está fallando, ¿cuál es la alternativa? La cricotirodotomía, que puede ser por punción o puede ser quirúrgica. Y recuerden, la tiroides, el cartílago tiroides, ¿qué cosa es? Es el cartílago que está por encima de la tráquea, que se va a unir con el primer anillo traqueal, que es el cricoides. ¿Sí? Entre ellos hay una pequeña abertura que está cubierta por una membrana. Esa membrana tiene apenitas de tejido graso, casi nada, y está la piel. Y entonces uno puede tocarse eso. En el paciente preferentemente inconsciente, usted hace una pequeña incisión y perfora esta membrana cricotiroidea y ya está en la vía aérea. Y coloca un tubito. Y le salvó la vida al paciente. ¿Sí? Ahí ven ustedes una mejor representación. Entonces, si el paciente en A, yo determino que está en estado de coma, que no responde a estímulos dolorosos rápidamente, eso es una indicación de una vía aérea definitiva. Intubo al paciente. ¿Sí? Pero si yo encuentro la vía aérea aparentemente normal, ¿y cuál es la forma de evaluar una vía aérea permeable? Oiga usted, señor, ¿cómo se llama? Juan Pérez. Muy bien. Si ya habló es porque tiene la vía aérea permeable. ¿De acuerdo? Por eso esto es en pacientes generalmente en muy mal estado general y con trastorno de conciencia. Esto es lo que yo les decía sobre el neumotórax. Atención, hay dos tipos de neumotórax. Cuando se produce un trauma, se lesiona, se abre
se perfora uno de los bronquiolos, el aire puede pasar del bronquiolo a la cavidad pleural y de la cavidad pleural al bronquiolo. A eso se le llama flujo bidireccional. Eso es lo que sucede en un neumotórax simple. Simple. ¿De acuerdo? Pero cuando el flujo es unidireccional, cuando va del bronquiolo a la cavidad pleural, la pleura comienza a llenarse de aire. Como no puede expandirse hacia afuera porque tiene la parrilla costal, las costillas ahí, ¿hacia dónde crece? Crece hacia la línea media, hacia el mediastino. Va a colapsar el pulmón y después va a empujar todo el mediastino. Va a empujar el corazón. Va a evitar que la sangre llegue por ambas cavas. Fíjense cómo la tuerce acá. Y entonces el corazón recibe menos sangre, bombea menos sangre. Hipotensión. El paciente está chocado. Y la causa no es que esté sangrando. La causa es que el neumotórax, atención, está produciendo este tipo de lesión. Y entonces, ATLS, ¿qué te enseña? Que tú haces el diagnóstico. Ya dijimos, vamos a encontrar ingurgitación yugular, tráquea desviada, hipersonoridad, ausencia de murmullo vesicular, ¿sí? Neumotórax, atención. Este paciente, si yo no lo trato, se muere. En menos de una hora se muere este paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ATLS te dice, toma un catéter, 14 o 16, segundo espacio intercostal, línea medio clavicular y perforas. Vas a perforar este nivel y el aire va a salir va a salir el aire. Al salir el aire, el mediastino recupera su posición y comienza a recibir más sangre e inmediatamente el paciente mejora la presión y disminuye la ingurgitación yugular. ¿Sí? Le hemos salvado la vida al paciente. Ese no es el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo es hacer un drenaje torácico, ¿no? Una toracotomía donde voy a dejar un dren tubular. ¿De acuerdo? Eso es ATLS. Identifico la lesión en B, que puede matar al paciente, la soluciono antes de pasar a C. ¿De acuerdo? Acá ustedes pueden ver otro neumotórax, atención, en un paciente que tiene contusiones pulmonares múltiples, segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, sale el aire, y el tratamiento definitivo es una toracotomía, un drenaje pleural. ¿Qué nos dice ATLS? Por delante de la línea axilar media, quinto espacio intercostal, una incisión, si es que está consciente, anestesia local, y luego llegas hasta la cavidad pleural y colocas un dren pleural entre 36, número 36 a 40, que va a una trampa de agua. Y se salvó la vida del paciente. ¿De acuerdo? A veces puede haber traumas abiertos a nivel del tórax, donde el aire del medio ambiente pasa hacia la cavidad pleural y produce también un colapso del pulmón. En este caso, se recomienda utilizar un tipo de platina, por ejemplo, tipo cuadrado que tenga 3 de los 4 grados, bordes, perdón, con esparadrapo. ¿Para qué? Para que cada vez que exhale el paciente, salga el aire, y cada vez que inspire, esta platina se pega hacia la herida y evita que ingrese aire. ¿De acuerdo? Este es el neumotórax, un paciente que tiene un neumotórax masivo, más de 1500 cc de sangre. Cuando yo hago el drenaje, es indicación quirúrgica. Es indicación quirúrgica. Recuerde, tanto en A como en B, siempre vea el cuello. ¿Qué hay que examinar en el cuello? ¿Cómo están las venas yugulares? ¿Están dilatadas o están colapsadas? Y ubique la tráquea. ¿De acuerdo? Ubique la tráquea. ¿Está desviada o no está desviada? ¿Para qué lado está desviado? Eso se hace clínicamente. ¿Qué cosa es C? Ya dijimos, evaluación del estado vascular del paciente. ¿La reanimación en qué va a consistir? Todo paciente va a recibir dos
vías periféricas venosas, catéter 14 o 16. Nosotros usamos soluciones cristaloides, los americanos usan lactato Ringer. Puede usar los dos, en nuestro medio es rarísimo usar lactato Ringer. Se toma una muestra de sangre antes de poner los catéteres, ¿sí? Y en C siempre hay que examinar corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar un taponamiento cardíaco. Un taponamiento cardíaco. Si lo identifico, es la pericardiocentesis, que se hace de esta manera. Acá hay un ejemplo de un taponamiento cardíaco. El diagnóstico lo podemos hacer por ecografía. Dentro de C tenemos la ecografía. Cuando un paciente entra en hipotensión, que pensamos que está sangrando en algún sitio, ¿qué es lo que pensamos? Está perdiendo sangre. ¿Dónde puede estar perdiendo sangre? O es pulmón, o es abdomen, o es grandes huesos. Si yo descarto todo eso, una manera de poder descartar a nivel abdominal es a través de la ecografía. La revisión primaria y la reanimación tienen sus signos vitales, tienen sus anexos, que son los signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, análisis de gases arteriales, la oximetría, que ahora todos lo conocemos, la electrocardiografía, se le hace un monitoreo del ritmo cardíaco. Hay que utilizar en pacientes delicados catéteres gástricos y vesical, algún tipo de radiografía especial que ya vamos a decir. En este caso, lo decimos tórax, pelvis, y también se puede hacer lavado peritoneal diagnóstico, que prácticamente ya casi no se usa porque ha sido reemplazada por la ecografía. Este es un lavado peritoneal diagnóstico. Fíjense, se ha puesto un catéter, se aspira sangre, más de 10 centímetros, indicación quirúrgica. Estas son las dos radiografías que solicitamos en la revisión primaria: tórax y pelvis. La sonda nasogástrica y la sonda vesical son de gran importancia. Atención, la sonda nasogástrica nos va a ayudar ¿a qué? A ver, primero, si son pacientes con distensión abdominal, ver el tipo de secreción que sale. Lo más frecuente es que salga aire, va a disminuir la distensión y va a aliviar al paciente. Pero tiene una contraindicación. Cuando hay lesiones del macizo facial o epístasis, no se debe colocar una sonda nasogástrica. ¿Qué usamos? Una sonda orogástrica. ¿Por qué? Porque lo que separa la cavidad craneal de la cara es la placa cribosa del ecmoides, que si está perforado, esa sonda que usted pone por la nariz va a terminar en la cavidad craneal y no en el estómago. Desastre, ¿no es cierto? Un desastre. Entonces, utilizo una sonda orogástrica. ¿La sonda vesical es importante? Sí, la sonda vesical es importante, sobre todo porque nos va a permitir evaluar la perfusión tisular en forma indirecta. ¿Sí? Recuerde usted, en el ser humano, cuando hay hipotensión, el organismo trata de compensar primero aumentando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por el sistema renina-angiotensina y toda esa macana que ustedes recuerdan. Tengo problemas con la computadora. No me quiere, no sé qué pasa. Perdón. Ya. Entonces, recuerde usted que el organismo restringe la sangre a todos los órganos, menos a 3: cerebro, corazón y riñón. En el riñón, la producción de orina es directamente proporcional a la perfusión. A más sangre, más orina. A menos sangre, menos orina. Y entonces hay que recordar cuáles son los valores mínimos de la producción de orina. En adultos, 0,5 por kilo por hora. ¿Sí? En niños, 1 por kilo por hora. En lactantes, 2 por kilo por hora. Entonces yo voy a poner una sonda y voy a medir mi diuresis horaria. Si un paciente de 100 kilos
me orina 30 centímetros en una hora. ¿Qué significa? Que me estoy quedando corto con los líquidos. Le tengo que dar más aporte de los líquidos. En este caso, de cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos ayuda la sonda vesical. Pero la sonda vesical tiene contraindicaciones. Yo encuentro sangre en el meato urinario, hematoma escrotal, equimosis perianal. Si en el tacto rectal en varones no toco la próstata o la toco muy alta, son signos indirectos de lesión de uretra posterior. Ahí no ponga usted la sonda, si no le puede pasar. No está la... Bueno, no sé qué pasó acá, pero algo pasó. Lo que va a pasar es que si yo pongo la sonda vesical en presencia de estas lesiones, la sonda va a terminar en otro sitio y va a producirse una falsa vía. ¿Qué cosa ha pasado con la presentación? Muy bien. Entonces, esa es la revisión primaria, ¿no es cierto? Hablemos ahora de la revisión secundaria. Si un paciente, y le hicimos la revisión primaria, determinamos que tenía el neumotórax a tensión, lo hemos tratado. Primero vimos en A que necesitaba la vía aérea, lo intubamos, le hicimos su drenaje torácico. Está la presión que vino con 70-40, ya está en 95/60, la frecuencia cardíaca que estaba en 140 ya está en 110 o 105, está mejorando el paciente. Entonces, inicio la revisión secundaria, ¿no? Se inicia luego de finalizar la revisión primaria y de empezar la reanimación. La reanimación está en proceso. La revisión secundaria significa una evaluación de cabezas a pies. Se hace un examen neurológico, entre comillas, más completo, ¿no? Podemos pedir radiografías o procedimientos especiales. ¿Se ve la diapositiva? Si alguien me puede... Por acá se está viendo, doctor, Sí, pero perdón, ya después, ¿por qué me aparece? voy a volver a... Es lo mismo. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve la figura? No, se ve una Se pantalla ve de uno color solo, rojo. ¿no? Sí. A ver, le voy a pedir que me disculpen un ratito. Vamos a volver a... Ya. Por favor, perdonen este inconveniente, pero es la ley de Murphy. ¿Estoy compartiendo ya? Ahora sí, doctor. Sí, a ver si ahora sí. Ya, acá comenzaron las fallas. Acá les decía yo que por ejemplo, es un hematoma escrotal. Alguien le puso la sonda y fíjense en dónde terminó la sonda, ¿no? Le hizo una falsa vía. ¿De acuerdo? Entonces, tener cuidado con eso. Entonces, hablemos ahora de la revisión secundaria. Lo hacemos de cabeza a pies. Buscamos en cuero cabelludo. Sí se nota ahora la imagen, ¿no? Sí, doctor. Ya, gracias. Buscamos si hay heridas, hay soluciones de continuidad, si hay sangrado.
si hay crepitaciones. En cara examinamos ojos, ¿no? Vemos si hay edema. En este caso ven un edema de toda la cara. Este era un síndrome de compresión torácica. En ojos, ¿qué nos interesa? Por ejemplo, en este caso es el signo del mapache, es equimosis periorbital. Hay que sospechar en lesión de base de cráneo. Otro signo del mapache. Fíjense acá, equimosis retroauricular, signo de Butler, también asociado a fractura de base de cráneo. Otorragia, ¿no? Salida de sangre a través del conducto auditivo, que nos habla también de un trauma severo a nivel cerebral, ¿no? O también epístasis, perdón, también hay que considerarlo de esa forma. Acá signo del mapache y también una gran equimosis a nivel mandibular. Y luego pasamos a cuello y buscamos si hay soluciones de continuidad, si hay crépitos. Luego pasamos a tórax, que ya lo hicimos en A, pero lo volvemos a hacer rápidamente en nuestra inspección, palpación, percusión, ocultación. ¿Sí? No se olvide de examinar corazón. Luego pasamos a abdomen, está hablando, depresible, si hay signos peritoneales. En este caso vemos una lesión penetrante, punzo penetrante a nivel del hipocondrio izquierdo. Acá tenemos una lesión tóraco-abdominal causada por el cinturón de seguridad del automóvil. Y Doctor, no buenas noches. olvidar la pelvis. Doctor, disculpe, estamos con el tiempo, no sé si tiene unos 3 minutos. Sí, deme 3 minutos y termino, Ok, doctor. La listo. pelvis es un anillo óseo. Cuando sufre una lesión, no solamente es en el sitio de la lesión, sino que se repercute atrás. Y la pelvis tiene una gran vascularidad. Y si sangra, se nos muere el paciente. ¿Sí? Entonces, con mucho cuidado, examinar si hay dolor, si hay inestabilidad, buscar deformaciones en extremidades, en este caso un traumatismo, una fractura abierta de tobillo, ver cómo están las extremidades, si tienen la misma temperatura, la misma coloración. Acá es evidente que en el lado izquierdo hay una equimosis, hay una isquemia producida por un trauma óseo que ha lesionado la arteria. Recordar el síndrome compartamental, hay edema de las estructuras de los músculos que no pueden crecer hacia afuera porque tienen la aponeurosis, entonces comprimen los vasos sanguíneos que nos llevan a dolor intenso y que puede ser causa de problemas serios que necesiten inclusive intervención quirúrgica. Hay que inmovilizar al paciente, ¿no? Y los anexos, la radiografía de columna cervical, lateral, si es necesario tomografía computada, algunos estudios especiales como urografía, por ejemplo, o una arteriografía de la femoral, por ejemplo, ¿no? Y solamente acá ya estoy terminando, en la columna cervical. La columna cervical nos interesa la lateral y vamos a ver el alineamiento anterior de los cuerpos vertebrales, el posterior y el de las apófisis espinosas. Pero, ojo, se tienen que ver las siete vértebras cervicales. En este caso uno dice está normal, pero contándolas se ven 6. En estos casos, cuando tenemos 6, hacemos la posición del nadador o con el hombro bajo, y este mismo paciente tenía en la vértebra número 7 cervical, tenía una fractura. Entonces, de ahí la importancia de saber ver este tipo de placas en estos pacientes. Una fractura de fémur, ¿no? El paciente, si estamos en una posta, debe ser transferido a un centro hospitalario. Si estamos en un hospital grande, solucionamos todo su problema. Esta es una lesión, ¿no es cierto? Un trauma penetrante. Esto es indicación quirúrgica. En alguna oportunidad decía, este paciente debe ser llevado inmediatamente a sala de operaciones para salvarle la vida. Mentira, señor. Tiene que ser llevado a la unidad de shock trauma y hacer todo lo que hemos dicho, nuestro ABC, porque este paciente puede tener una lesión a nivel del diafragma y del pulmón izquierdo. Entonces, nos va a traer más problemas. Entonces, hay que aplicar lo que hemos hablado. Necesitamos tecnología de quinta generación, ¿sí? Si la tenemos, enhorabuena. Si no,
nuestro cerebrito unido a nuestras manitos y nuestros estudios elementales que la tenemos en cualquier posta. No hay que ahogarse en un vaso de agua. Simplemente aplicar lo que conocemos, obviamente significa tener una capacitación y estar en permanente actualización. Usar nuestro cerebro, y el trauma sucede en cualquier momento, a cualquier hora, generalmente a las horas más inoportunas. Tenemos que estar preparados porque puede pasar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Como sucedió en esta imagen, por ejemplo. Yo quiero agradecer, me disculpan si el tiempo, me he pasado un poco el tiempo, pero bueno, el tema lo ameritaba. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy